Estamos viendo estudios sobre el señorío de Cristo. Cristo es el Señor. ¿Y qué significa Señor? El Señor es la autoridad total, no solo de nuestra vida, sino del universo. Todo está dado por Él y para Él. Y la palabra de Dios es nuestros mandatos a seguir. Cuando se habla del Padre Nuestro, por ejemplo, se habla, hágase tu voluntad. ¿Y quién es el que le hace la voluntad? ¿A quién? Cuando tú te sujetas a la autoridad de alguien, a un jefe, por ejemplo, él es el Señor de tu trabajo, pero aquí es el Señor de tu vida. Cristo pagó para que tengamos vida eterna. Y le dice una cosa, le diré algo, no hay peor cosa que un estado en que tú no sepas ni para dónde vas. Somos ovejas del prado, debemos seguir la dirección del Señor. Cuando yo no tenía a Cristo, yo era un tipo enredado, complicado, tipo estando buscando el porqué de la vida, buscando siempre la razón de ser de las cosas, hasta que Cristo vino a mi vida. Ahí sí ya el Waze está establecido, la dirección, el timón. Qué tan sencillo es tener a alguien que me diga qué hay que hacer. Y el Señor te dice, esto es lo que hay que hacer. Tú me amas a mí, Ricardo, guarda mis mandamientos. El Señor es el que, a través de su señorío, eso es lo que significa señorío de Cristo, en que vivimos para agradarlo a Él, para obedecerlo a Él, para ser sumiso a Él, porque Él compró nuestra vida por medio de su sangre en la cruz. Vamos a recordar, por eso que vamos a recordar el texto de Filipenses. A ver, Filipenses 2, 5 al 11, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir, el sentir de Cristo debe ser el nuestro, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cristo se despojó de su trono, de su reinado, de su majestad, y tomando forma de ¿qué? De siervo. Desde que nació en humillación, porque nace en un humilde pesebre, humillación tras humillación. Y Cristo vino como siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces eso es, el sentir de Cristo debe ser el nuestro. Si Cristo se despoja de su deidad y se hace siervo para lograr el pago del perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos por encima de los demás? Si Él dice que yo he venido a servir y no a ser servido, entonces tiene que haber el sentir de Cristo. Y también el Señor nos llama, aquí dice que porque Cristo se humilló, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Que todo hombre confiese que Jesucristo es el Señor. Usted sabe, América Latina, ¿cuál es el problema de nosotros? Primero que somos rebeldes, hay un continente muy rebelde, no ha aprendido a someterse a la autoridad. Está buscando la rebeldía contra el Estado, contra el gobierno. No hemos aprendido a aceptar el mando. Y ese es el problema de la rebeldía. La rebeldía es el gran obstáculo que tenemos. Pero cuando llegamos a Cristo tenemos que aprender a ser humildes. ¿Cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón. ¿Qué significa? Que Él era manso llevando la autoridad del Padre y humilde porque Él no buscaba sobresalir Él buscaba hacer lo que el Padre Celestial le ordenaba. Entonces ese es el texto. ¿Qué es señorío? Señorío es seguir las pisadas de Cristo. Él vino hacia abajo, humillado hasta la condición de siervo, hecho hombre, siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el camino de nosotros también. Es un camino de que el que merece gloria y honra y alabanza, ¿quién es? Señor Jesucristo. Nosotros no estamos buscando el Facebook, que nos estén viendo en la cara. No estamos buscando la notoriedad. No estamos buscando el ser primera plana en las cosas. Ese afán de hacerse sentir, de verse.
El hombre de los postreros tiempos es amador de sí mismo. Pero tenemos que aprender como Cristo nos ordena. Entonces, vamos a ver dos cosas solamente esta noche. Que cómo yo puedo aceptar, cómo puedo demostrar que Cristo es mi Señor. Primero, viviendo para agradarlo. ¿Cómo yo sé que Cristo es mi Señor? Cuando yo vivo para agradarlo. Mira lo que dice, 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿qué? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Usted entiende eso? Que ya no viva para sí. ¿Cuál es mi sentir de mi vida espiritual ahora que he sido salvado por Cristo? Vivir para Él, para agradarlo a Él. Que lo agrade en todo. Dice Gálatas 2:20, escuchen, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? El Señor Jesucristo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿quién hay que sacarlo de la ecuación? A mi yo, a mi ego. Ya no son mis metas, mi agenda, ya no es sobresalir yo, no es mi ideología. Quiero que Cristo, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y es una tranquilidad, hermano. Porque cuando uno vive para agradar a Dios, ya no está buscando su estrellato personal, es una liberación. Hay personas como ahora, ¿no? Que todos están, que un deseo de figuración en esas redes, que te pongan un like, buscando un like, ¿no? Pero aquí, ¿quién es el que merece el like? ¿Quién es el Señor? A mí un poco importa sobresalir yo. Que cuando me vean la gente, vean a Cristo en mí. Que cuando vean a la gente, vean el fruto del Espíritu Santo en mí. Porque si el que se proyecta soy yo y no Cristo, entonces algo está mal allí. Porque nosotros somos luz del mundo, ¿verdad? Somos luz del mundo y sal de la tierra. Pero la luz que tenemos nosotros no es de nosotros mismos. La luz que tenemos nosotros es como la luna. La luna refleja la luz del sol. Ella no tiene luz por sí misma. Entonces la luz que hay en mí no es de mí, sino de Cristo en mí. Y entonces, ¿cómo debo yo vivir? Agradarlo. De que yo me levanto en la cama, ¿qué debo hacer primeramente? Dice que dice que Cristo se manifiesta al Señor a los que temprano me buscan, yo me les manifestaré. ¿Qué está primero? ¿Qué tanto estamos nosotros teniendo la prioridad de orar primero al Señor? Leer su palabra. Porque cuando yo leo la palabra, Dios me habla a mí. Y cuando yo oro, yo le hablo al Señor. Es un canal de dos vías. Entonces, ¿qué hacemos primero? Cuando tú tienes una amistad con Dios, eso se nota. Se nota en la sencillez de la paloma, la prudencia de la serpiente, ¿no? Se nota en el trato, se nota y además tenemos que notar bien claramente que lo que ve la gente en mí no es por mí, sino por Cristo en mí. Porque ¿cuál era el asunto? Que me digan San Ricardo, San Eric. No, para que la gente a la luz de Cristo se acerquen a Dios y por mi testimonio, por mis obras, y yo los lleve a Cristo. Esa es la razón de la luz. La luz es para que los hombres se acerquen a Dios. Yo debo vivir para agradarlo. Miren lo que dice Romanos. A ver, busquemos Romanos 6. Romanos 6, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? No reine. ¿Qué significa no reine? Que no gobierne. Que no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si yo alimento mi carne y no alimento mi espíritu, ¿quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? Si la carne es la alimentada, eso es lo que va a salir. La carne no reine, no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Miren,
Uno al final no es autónomo. O uno está siendo obediente a la carne o obediente al Espíritu de Dios. Pero nunca es por autónomo. Estamos en la carne o en el Espíritu. No reine. Mire, hermano, yo como pastor soy idéntico a ustedes. No, nadie, ningún hombre está por arriba de los otros hombres. Todos somos pecadores. El apóstol San Pablo dijo que yo sé que en mí no mora el bien. Imagínate tú. Yo sé que en mí no mora el bien. Porque hay una ley en mis miembros que me lleva esclavo a la ley del pecado y de la muerte. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si todo fuera por mi propia carne, yo no puedo hacer el bien. Porque termino haciendo el mal que no quiero. Así dijo el apóstol Pablo. ¿Qué indica eso? Que necesitamos vivir espiritualmente para tener victoria sobre el pecado. Hay que pedir a Dios, Señor, que ya no viva Ricardo, que ya no viva Eri, sino que Cristo vive en mí, Señor. Haz morir lo terrenal en mí, Padre mío. Que la carne no reine, no gobierne, sino tú en mí, Padre mío. Y eso hay que pedírselo al Señor. Porque el Señor no toca la puerta, pero no la derriba. Él te da la opción de decir, o me sirves como Señor, o sirves a tu carne. Dice aquí que más adelante dice, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si tú vives en la carne, vas a obedecer la naturaleza pecaminosa de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, imagínate que mi cuerpo, ¿dónde está yendo? ¿Qué está consumiendo mi cuerpo? Hay una vieja ilustración de un esquimal que tenía dos perros, uno blanco y uno negro. Y él bajaba al pueblo y apostaba en la pelea de perros. Podía pelear el perro negro con el perro blanco y siempre ganaba. Y había un muchacho que lo estaba chequeando, usted siempre gana. La gente apuesta, pero usted siempre gana. ¿Y cómo usted hace? Digo, bueno, te voy a confesar. Si yo quiero que gane el negro, no le doy comida al blanco. Y si quiero que gane el blanco, no le doy comida al negro. Entonces, ¿quién es el que gobierna su vida? ¿Qué perro usted está alimentando? ¿El perro de la carne? ¿Y usted sabe cuáles son las obras de la carne? Enemistades, pleitos, ira, disensiones, orgía, envidia. Oye, es una lista, es un catálogo, una lista enorme de lo que son las obras de la carne. Tú tienes dos opciones, en Efesios lo dice, ¿verdad? Efesios dice, están las obras de la carne y las obras del Espíritu. Escoge tú a quién vas a obedecer. Si escoges a la carne, bueno, aquí está, pues. Usted está pleiteando, enemigos, rivalidades, contiendas. Sin embargo, las obras del Espíritu, ¿cuáles son? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, escoja usted, pues. ¿A quién quiere? ¿Usted quiere ser señor de su carne? Aquí está su resultado. ¿Usted quiere saber qué es lo que aparece en los periódicos de todos los días? La obra de la carne. Mató a fulano de tal por celos. Asalto a tal cosa. Las obras de la carne están ahí registradas. Entonces, yo, honestamente, ¿a quién le conviene que el Señor gobierne nuestra vida? ¿A quién le conviene? A nosotros mismos. Señor, sé tú el dueño de mi vida, Padre mío. Por ejemplo, cualquier estado, la depresión, la ira, el rencor, todo es producto de la carne. Pero si tú estamos en Cristo, Señor, yo soy tu servidor. Sé tú el que gobiernes mi vida, Padre Santo. Toma control de mi espíritu, Señor. Toma el timón, Padre mío. Hazme siervo tuyo. Entonces aquí dice que, no sé si terminé de leer, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Mira que somos instrumentos. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es una herramienta usada por Dios. En este caso nosotros somos instrumentos de Dios. Es tremendo eso porque quiere decir que el Señor nos usa, nos mueve. Somos instrumentos de honra o de deshonra. Entonces, ¿cuál es el kit de este asunto? Señor, sé tú mi Señor, Padre mío. Sé tú mi Señor.
yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted tiene problemas de rebeldía? ¿O tiene problemas, de repente, toda en nuestra vida personal, la vida matrimonial? En la vida matrimonial, para que nos llevemos bien, tienen que morir los dos, marido y mujer, para que Cristo sea el que reine. Si no, va a ser un problema de temperamentos. Ah, no, hombre, esa no era. ¿Tú sabes cuánta gente dice, ay, la novia mía era aquella? Y ahí yo conocí un caso de un hombre que estaba con su mujer tranquilo en el trabajo y tenía como 30 y pico años casado, 30 años casado. Y en un juego estaba sentado en la gradería y se le pone al lado la vieja novia. Y tú puedes creer que el hombre se fue con ella esa noche y no regresó más nunca. Impresionante. Porque el corazón es traicionero, engañoso y perverso. ¿Qué es lo que me hace a mí poder amar a mi mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella? El amor de Cristo en mí. Porque si no es por Cristo, nosotros no subimos la loma. Ahora hay muchos matrimonios que se tiran la casa por la ventana con un tremendo fiestón, gastan miles de dólares y al año están divorciados. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una negación. ¿Se acuerdan que lo dijo el apóstol Pablo? Pablo dice que el hombre se niega para agradar a su mujer y la mujer al hombre. Entonces, el asunto está en que en cualquier aspecto de la vida nuestra, si Cristo no reina, estamos en problemas. Estamos en problemas. Es que yo me pongo a ver que yo no soy ni la remota, digo, cada día me parezco menos a mí, de lo que yo era, pues, de lo que yo era. Me acuerdo que en el anuario de mi secundaria me pusieron, para vergüenza mía, me pusieron, nació el día que Sócrates perdió su primera discusión. Imagínate qué clase de polémico, discutidor, controvertido era yo, que me han puesto eso a mí ahí. Ya quedó en la historia, pero ¿sabe quién era? El viejo Ricardo. Ya yo no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no soy yo, tú no eres yo. Es el caso de San Agustín. ¿Se acuerdan de San Agustín? San Agustín era un hombre usado por Dios, pero fue muy mujeriego en su vida antigua, antes de Cristo. Y entonces San Agustín, ya convertido, va a un pueblo y resulta una vieja mujer, un amante, se le acerca Agustín, y el hombre corriendo, hermano. Hasta que se la dice, tú no eres Agustín, sí, soy yo, pero no soy yo. Ya nací de nuevo, ya yo soy otra criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿cuándo somos una nueva criatura plenamente? Cuando nos sometemos a Cristo, aprender a obedecer a Cristo. Y voy a seguir leyéndoles que en el segundo lugar, ¿cuándo es Cristo mi Señor? Cuando yo me niego a mí mismo. Tienes que aprender a poner a un lado tus propios deseos y gustos y deleites y poner a Cristo por delante. Es algo tremendo. Cada uno tiene su problema de defecto de fábrica, hermano. Uno lo tiene de un lado, otro del otro. Ah, no, que mi debilidad es tal cosa. Entonces dice, ore por mí, pastor, que a mí mi debilidad son las mujeres. ¿Y qué hombre no tiene problema de mujeres? ¿Y quieres que te cite bastantes ejemplos en la Biblia? Pero el asunto es que muera la carne para que viva Cristo en nosotros. Amén. Vamos a ver. Mateo 16, 21, 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Él está hablando de que iba a poner su muerte, iba a morir, pues, de acuerdo a la voluntad del Padre. Y dice, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Esto va a ocurrir. Entonces Pedro, aquí es donde lo quiero hablar de la carne y del espíritu. Entonces Pedro, tomando la parte, después que Cristo dice esa declaración de que el Cordero de Dios tenía que morir, Pedro dice la Escritura, que comenzó a reconvenirlo, a cambiarle de criterio. Y le dijo estas palabras, Señor, ten compasión de ti. O sea, ¿por qué tienes que morir?
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Y dónde Satanás está actuando en tu vida? Ahí lo dice. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuándo Satanás está actuando en mi vida? Cuando yo ya no es la voluntad de Dios la que quiero hacer, sino la voluntad de los hombres. ¿Cuántas cosas hay ahora que son corrientes? Cosas que han cambiado extraordinariamente en el mundo y siguen caminando y siguen por el camino de muerte. Ahora puede decir, oye, pero tú eres exagerado. ¿Por qué tienes que ser tan radical con las cosas del Señor? Es que hay que ser radical porque Él es el Señor. Si yo pongo la mira en las cosas de los hombres, ¿qué pasa? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y dice, me eres tropiezo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuchen esto, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, tú quieres seguir a Cristo, dice, si quieres venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Es decir, ya no es mis ideas, ni mi temperamento, ni mi agenda. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, tienes que también sacrificarte frente al mundo y sígame. ¿Qué implica entonces seguir a Cristo? Una negación. Una negación. Me acuerdo cuando yo me convertí, mi mamá me dijo, ay hijo, mire, yo no entiendo eso de que usted está ahora en una iglesia, esta iglesia bautista, no sé cuál es el fondo de esto, pero yo nada más le voy a pedir algo. No se bautice yo. No se bautice porque ya usted fue bautizado, usted no se acuerda. Estaba muy chiquitito, estaba bebé, pero ya usted se bautizó. Oye, yo me quedé obedeciendo a la Santa Madre, a mi mamá. Y hasta que el pastor me dice, oye Ricardo, tú no te vas a bautizar, no. Bueno, pues, ya se ve. ¿Qué quedo yo? O haces la voluntad de Dios o haces la tuya. Entonces, cuando ya yo ciego a Cristo, es un asunto de negarme a mí mismo. Cuando yo comencé en la escuela a caminar con Cristo, siendo un creyente nuevo, era discutidor con la maestra. Él siempre le buscaba la quinta pata al gato. Era un dolor de cabeza para la maestra de la escuela dominical. Traía mi mente, ¿no? Tú sabes, traía la mente y buscaba la controversia y el debate. Hasta que la maestra, cuando yo me imagino que se alegraba si yo no iba a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Pero aprendí a qué? A negarme a mí mismo. ¿Cuál es la voluntad que vale? La tuya, Señor. ¿Y qué dijo Cristo? El que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde está nuestra base sólida de la fe? En obedecer lo que el jefe dice. El que me ama, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Entonces, imagínate, ¿quién es mi Señor? Mi vida pertenece a Cristo, ya no soy yo. Es más, me gusta el hecho, a veces uno le teme a la muerte, o de que, ¿qué muerte de qué? Si no estamos vivos. Hemos pasado de muerte a vida. Para nosotros morir, ¿qué es? Ganancia. Entonces ni la muerte hay que considerar como un obstáculo para nosotros. Bendito sea el Señor, mi vida pertenece a Cristo Jesús. Poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No? Entonces, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira que él dice, ¿por qué Cristo dice sígame? Él va por delante. Y todo lo que Cristo dijo que se hiciera, Él lo hizo primero. Él es un ejemplo. Él todo lo que dijo lo hizo. Eso es un modelo a seguir. Porque todo el que quiere salvar su vida, o sea, que quiere vivir para sus propios gustos y deleites y dejar a un lado al Señor, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo es primero, hermano. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin.
Bendito sea el Señor. A mi amor, mi lealtad, mi obediencia, mi sumisión, sea nuestro Señor. Sea nuestro Señor. Y también el negarse a sí mismo significa considerar que mi vida diaria es para agradarlo a Él. Las actitudes, la mentalidad, las ideas, el camino, el intelecto. Vamos a ver Filipenses 3, 7 al 9, que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuál era el currículum vitae del apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo era la persona más brillante de su generación. Fue educado a los pies de Gamaliel, un hombre con una línea y una carrera de religiosidad perfecta, íntegro. Pero todo lo que él estimaba como ganancia frente a Cristo, ¿qué es? Una pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aleluya. A veces vienen unos hermanos, mire pastor, yo sé que usted fue abogado por muchos años. ¿Usted qué me aconseja en cuanto a tal cosa? Y yo le digo, hermano, yo soy un mal abogado ahora. Háblame de Corintios, de Romanos, de Esdras, háblame de Efesios, pero de código cero. Háblame del mandamiento de Dios, de lo que Dios quiere para tu vida. Ya, para el pleito con el mundo, váyase a buscar uno ya. Pero entonces yo lo he hecho a un lado, ¿no? Pero a veces es bueno también hablar algo del mundo, ¿no? En el sentido de que no piensen que el pastor vive en la estratosfera, sino que uno tuvo una vida, que tuvo su correteo en la vida, pero siempre Cristo por delante. Dice, por el conocimiento de Cristo, mi Señor con mayúscula, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo perdió posiblemente hasta la herencia de sus padres por seguir a Cristo. Y lo tengo por basura. No importa. Todo lo que yo pensaba que era grande en mi currículo es basura para ganar a Cristo. Es como el caso también de ¿quién? De Moisés. Moisés rechazó ser hijo de la hija de Faraón y él prefirió pasar vituperios con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de Egipto. Él rechazó la monarquía egipcia por sufrir con el pueblo del Señor. ¡Qué belleza! Moisés también es un ejemplo de ¿qué? De despojarse de la majestad, ¿no? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, mi propia voluntad, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, hermano, yo lo invito a usted a que aprenda a obedecer a Cristo. Algunos me preguntan, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál? La voluntad de Dios no es algo misterioso. La voluntad de Dios no es misterioso. La voluntad de Dios es revelada a través de la palabra de Dios. ¿Está clarita? Aún las cosas que no entendemos y son difíciles que debo de dar gracias a Dios en todo, por ejemplo. Entonces, el señorío de Cristo es que nada está al lado, nombre sobre todo nombre. Ya no hay nadie arriba de Cristo. Y en Romanos 12, 1, 2, aquí habla también de cómo yo puedo tener la actitud y la sumisión y la obediencia a la voluntad de Dios. En Romanos 12, 1, 2, que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque Dios es amoroso y nos ha dado una salvación que no la merecemos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mi vida es para agradarte, Señor. Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional de nosotros, aquí estoy yo, Señor, disponible para ti. Aquí estoy yo, Padre mío. No os conforméis a este siglo,
no conforméis al mundo, significa sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo uno puede comprobar la buena voluntad de Dios? Poniéndola por obra. Si el Señor te dice, por ejemplo, perdona, sí, pero es que ya yo he aguantado mucho. Esta persona en verdad no merece el perdón. Digo, no. ¿Cuántas veces hay que perdonar, hermano? 70 veces 7. Si algún hermano de entre nosotros nos ofende, ¿cuántas veces hay que perdonar, hermano? 70 veces 7. Entonces, ¿qué significa? Ahí tienes que negarte a ti mismo. Dejar tu ego herido y decir, yo tengo que perdonar a mi hermano. Tengo que perdonar a mi hermano. Entonces, yo tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. Entonces, y la razón es otra también. En Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Mira esto. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Quién está siendo el Señor de tu vida? Hay algunos que tienen el trabajo como su Señor. Otros tienen el juego. ¿Quién es tu Señor? ¿A quién quieres agradar? No podéis servir a Dios y a las riquezas. El peor de los dioses con minúscula, ¿cuál es? El amor al dinero. El amor al dinero te jala, te destruye. Entonces, hay que aprender, Señor, Padre mío, yo lo que quiero transmitir esta noche es que donde tú te decidas agradar a Dios, a negarte a ti mismo, a obedecer y acatar las órdenes de Dios, tu vida será plena. Va a ser una vida de contentamiento. Va a ser una vida que todo el mundo la va a notar, porque va a ser una vida llena de paz. ¿Quién es un ejemplo de una persona enamorada de Dios y que está reflejada a lo largo de la Biblia? El rey David. Cuando uno ve al rey David, el rey David era un hombre enamorado de Dios. El Salmo 23 que dice que Jehová mi pastor. David lo comprobó. Con su propia nada va a faltar. Todo está bien. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces había una relación de David con el señorío de Dios, que cuando él vio a Goliat, siendo un jovencito, dice, pero ¿cómo puede ese hombre osar blasfemar y ofender a los escuadrones de Israel? ¿Cómo es posible que ustedes pueden dejar que ese hombre difame a Dios? Y él dio un paso adelante para enfrentarse con el Goliat. Pero esa seguridad y esa confianza que había en David, ¿cuál era? ¿De dónde venía esa confianza? De Dios. Cuando él tiró la onda, pero el escopetazo lo dio el Señor, dirigiendo esa piedra directamente al único lugar vulnerable, la armadura de Goliat. Una sola pedrada y quedó de bruces el gigante. Y David saca la propia espada del gigante y le corta la cabeza. Pero esa seguridad de ese muchacho, ¿de dónde venía? De su confianza y de su relación con Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, esa relación con Dios, de aceptar el mando de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Como David hablaba con Dios. Y eso es lo que quiero decirles, que al tú tener una cercanía obedeciendo y teniendo amor con el Señor y su palabra, vas a tener una confianza maravillosa. Porque donde está mi siervo, ahí estaré yo también, dice el Señor. Entonces, dice también, lámpara, Mateo 6, 22, 23, lámpara del cuerpo es el ojo.
Usted sabe que yo no sé, en América Latina, y quizás eso venga de España, está hablando del mal de ojo. El mal de ojo, que una persona que tiene una vista maligna daña al niño. Hay que tenerle ahí un rezo ahí para quitarle el mal de ojo. Pero en la Biblia hay un mal de ojo también. Ese mal de ojo es superstición. Pero en la Biblia el mal de ojo se refiere a qué? A cómo yo estoy mirando las cosas. Estoy mirándolo en la carne o en el espíritu. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Cuando nosotros no tenemos la mirada en Cristo y en su palabra, nuestro ojo es maligno, oscuro. Pero si tenemos la mirada en el Señor, vamos a ser luminarias. Y dice, entonces, hermanos, ya, ya esta era la última, mira, no me di ni cuenta. Pero ¿qué quiero apuntar en estas enseñanzas del señorío? Tú quieres verdaderamente descansar en Cristo Jesús, tener la paz del Señor. Acepta el mando de Dios a través de su señorío. Dile al Señor, Señor, tú mandas, Padre mío. Mi vida quiero vivirla para agradarte a ti cuando hago tu voluntad en tu palabra. ¿Quién quiere orar así esta noche? Amén. ¿Verdaderamente disfrutar una vida bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente? Y decir como David, Jehová mi pastor, nada me faltará. Aprende a aceptar la autoridad de Dios en tu vida. Si no vives en la autoridad de Dios, vas a estar inseguro, confuso, asustado. Dice en la Biblia, en Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, hoy vamos a orar. Ahora que esto es determinante, hermano. Aprender a darle el mando al Señor es lo más grande que puede haber. Cuando Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Aprende quién es el jefe. Hay gente que hace política, que trabaja para un político, un candidato, y ahí que yo me fajé para que este político llegara a diputado. Y resulta que no me nombraron en nada. Bueno, le serviste a un señor equivocado. Pero dígame si nosotros servimos a Cristo, nos va a abandonar el Señor. Nunca. Nunca. Bueno, yo quiero invitarlo. El que quiere decirle al Señor, Señor, sé mi Señor, ahí póngase en pie. Pues. Padre nuestro, hágase tu voluntad, Padre. Mi vida está escondida en Cristo Jesús. Padre mío, Padre amado, que mi hermano aprenda a deponer su ego, a echarlo a un lado y decir, ya no vivo yo, sino mi Cristo en mí. Señor, toma el timón de nuestra vida. Toma el timón, Padre. Haz morir lo terrenal en mí y que vivas tú a través de mí. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, para que sea tu carácter el que reine, Señor. Para que seas tú el que gobierne, Padre mío. Echamos en tus manos, echamos toda nuestra ansiedad, producto de la carne, del pecado que ha gobernado en nuestras vidas, y te pedimos perdón. Perdón por poner la voluntad nuestra por encima de la tuya. Padre mío, queremos en verdad ser hijos tuyos obedientes, ser siervos para tu servicio, Señor. Que nos neguemos a nosotros mismos, Padre mío. Padre mío, que mis hermanos aprendan que servirte a ti y seguirte a ti es un asunto de voluntad. Padre Santo, nos negamos a nosotros mismos para que tú seas nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén.